Revive tus plantas con deshidratación extrema con este potente fungicida que hoy les traigo. Cuando las plantas empiezan con deshidratación extrema, ya puede ser por el frío o simplemente perdieron sus raíces. Este potente fungicida que les voy a compartir hoy van a hacer que estas plantas vuelvan a tener raíces, que vuelvan a tener sus flores, también sus hojas así de hermosas. Por ejemplo, acá les tengo el ejemplo, la mitad de la parte donde estoy usando el abono orgánico está empezando a enverdecer y esta parte de acá está un poquito como dormida. ¿Qué pasa con esto? Lo que sucede es que cuando tenemos muchas plantas a veces, digamos, nos vamos de viaje, entonces llegan a una deshidratación extrema, a veces donde en los países donde hay estos climas bastante duros como lo es el invierno, entonces estas empiezan a pasarlas a una parte donde no les cae el agua o simplemente las raíces se les congelan. Entonces este potente abono orgánico que hoy les voy a compartir nos va a servir para todo esto y para revivirlas. Para este abono orgánico que les voy a enseñar a preparar hoy es un abono muy fácil de conseguir. Por ejemplo, podemos conseguir la avena, ojalá sea la avena integral, pero hoy podemos conseguir también la avena que tenemos para la cocina, la que preparamos todos los días y no pasa nada. Lo importante es que esta avena no vaya a tener sal y listo. Bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Por cada taza de avena que vamos a colocar en la licuadora, lo vamos a hacer de esta manera. Ustedes van midiendo las tazas, por ejemplo yo ya tengo la medida, entonces lo hago de esta manera y también le vamos a agregar un poquito de semilla chía. Esta semilla chía tiene hormonas de crecimiento y esta nos ayuda muchísimo para enraizar, para las hojas verdes, para la floración, porque ella va soltando una hormona de crecimiento, también tiene fósforo, potasio y esto nos ayuda a que estas plantas al regarlas con este abono orgánico nos ayuden a tener flores, raíces y esto hace que como que la planta despierte cuando está así de... Le vamos a colocar la misma cantidad de semilla chía, le vamos a colocar una tacita o media tacita, si tienen el pocillo tintero le pueden colocar un poquito menos que la avena, simplemente le colocan por cada taza de avena le van a colocar un pocillito tintero y listo. Bueno, ¿qué van a hacer con esto? Lo van a llevar a la licuadora más o menos en 1 litro de agua, pero lo vamos a agrandar a 3 litros. ¿Por qué les digo esto? Porque si no nos queda muy concentrado, entonces nos va a quedar como una especie de crema, entonces va a quedar entre las matas y esto no nos va a ayudar mucho. ¿Por qué? Porque entonces esta va a crear como una especie de capa y cuando empecemos a regar nuestras plantas el agua no va a filtrar, simplemente nos va a quedar como cuando hacemos el té de plátano súper espeso, entonces esto le crea una capa y no deja que el agua filtre. Bueno, ¿que cada cuánto lo vamos a utilizar? Ya les voy a explicar. Vamos a llevar esto a la licuadora. ¿Por qué? Porque resulta que la semilla chía, si la colocamos directamente a la planta o la ponemos en remojo simplemente, esta semilla se empieza a crecer. Entonces vamos a resultar con muchas plantas en las que vamos a regar. Entonces no nos conviene. La vamos a llevar a la licuadora. Cuando ya la llevamos a la licuadora, entonces la vamos a colocar en un pote, así este tiene más o menos 5 litros, 3 litros, 3000 mililitros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La vamos a llevar a un lugar donde no le dé el sol, sino simplemente la vamos a dejar allí. ¿Para qué? Para que esta semilla chía se vaya incorporando con la avena y esta empiece a soltar sus hormonas de crecimiento, su potasio, su fósforo y la vamos a empezar a regar. Si ustedes la quieren utilizar, por ejemplo, de manera foliar, la van a colar en un colador de tela para no tapar el atomizador y si no, van viendo que esto esté clarita, que el agua no esté espesa, sino que esté clarita y esto hace que la podamos aplicar directamente tal como está. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo normalmente la paso a una regadera para poder regar las plantas de mejor manera. ¿Por qué? Porque a veces cuando tenemos el pote se nos va de más o a veces también se nos riega. Entonces este es un abono muy potente como para desperdiciarlo y lo vamos a colocar de manera adecuada en nuestras plantas. Bueno, ya tenemos acá, yo les cuento que esta semilla chía, para las personas que no la conocen, ella suelta como una especie de babita, entonces al mezclarla con más agua, esa babita queda como más ligera, queda como la aloe vera para regar nuestras plantas. Bueno, ¿en qué plantas las aplico yo? Por ejemplo, en los rosales, que a veces tenemos esas rosas que se empiezan a llenar de cochinilla, entonces le hacemos el tratamiento para la cochinilla, el pulgón, con todos esos fungicidas orgánicos que les he enseñado a preparar en el canal, van a utilizar uno a uno. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces hay personas que utilizan todos los fungicidas al tiempo y resultan quemando las plantas, entonces no, vamos a utilizar uno por uno, no podemos utilizar cada mes y al otro mes probamos el otro, pero no los vamos a revolver, sino simplemente usamos de uno en uno, lo mismo que los abonos orgánicos. Bueno, aquí ya tenemos nuestras rosas, entonces tenemos nuestro rosal. Hay un rosal que tenemos al suelo directo. Vamos a suponer que vamos a hacer allí
Como a veces estos rosales tienen pasto o tienen maleza, vamos a abrirle un caminito de esta manera. Vamos a suponer que las tenemos al suelo directo, porque normalmente hay muchas personas que las tienen al suelo directo, y si las tienen maceta van a hacer lo mismo. Hacen el caminito, le aplican el riego. Por ejemplo, a las rosas que hay que mantenerles el sustrato un poquito húmedo, lo van a aplicar 2 veces a la semana, pero en plantas que ustedes vayan a regar un poco más seguido, que si se deshidrataron o tienen problemas de cochinilla, se han visto como feitas, hojas amarillas, lo van a aplicar cada vez que vayan a regar, lo van a aplicar de esa manera. Abren el caminito para que estas semillitas y toda esta avena entre acá, y lo van a hacer de esta manera. ¿En qué otras plantas lo pueden utilizar? En todas las plantas, digamos las que tienen de flores. Por ejemplo, yo les voy a compartir algunas que he tenido así como que se están entristeciendo, y a veces estas como que no responden a todos los abonos orgánicos que uno le hace, o también cuando estas se ponen así como que no les hemos cambiado el sustrato, también funciona. Voy a mostrarles algunos ejemplos de los que he estado utilizando en estas plantas. Por ejemplo, en las begonias, cuando pierden sus hojas por ese hongo cenizo que a veces lo ataca y no nos da como ese espacio para empezar a combatirlo, entonces le sacrificamos las hojas, queda el solo tallito. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a colocarle este abono y su fungicida de canela en las hojas, y así las vamos llevando. Esta, por ejemplo, ya tiene una hoja nueva, no se ha muerto. Recuerden que si las begonias les hacemos poda drástica, ellas vuelven a retoñar, y este es el resultado. Yo les comparto que esta orquídea se me estaba casi muriendo y solamente empezó a salir este tallito, pero me la cogió ese hongo negro, que es muy típico de las orquídeas, y empecé a hacerle tratamiento con la canela en la parte de la base donde estaba el hongo. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que ella empezó como a deteriorarse un poco más después del hongo, entonces empecé a regarle esta agüita. ¿Cada cuánto se la pongo? Cada semana o cada 15 días, dependiendo del sustrato que ella use. Ella tiene un sustrato de pinopátula y también tiene sustrato de coco, entonces este como que se evapora bastante rápido. Yo lo utilizo cada semana. Todos los fines de semana empecé a regarla. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que ella empezó a florecer antes de tiempo. Esta orquídea es la que tiene como una cunita de bebé, que es como amarilla, que huele delicioso, que también le llaman la orquídea perfumada, porque los olores de esta flor es muy deliciosa. Bueno, también en qué otra planta la estaba utilizando, ya les voy a compartir en cuáles. Esta es una amarilis que la tengo así en recuperación. ¿Por qué? Porque la tenía en una parte donde ella no tenía, digamos, ese oxígeno, o no le daba el solecito de las mañanas, y empezó a deteriorarse, se me estaba como muriendo. Entonces empecé a utilizar este abono orgánico de esta manera. Esta, como casi no necesita agua, simplemente se lo pongo cada 15 días, cada 10, dependiendo el día que la vaya a regar. Por ejemplo, ahora que la tengo con un poquito más de solecito de las mañanas, la riego un poquito más con frecuencia. Ahora les comparto esta clivia, que estaba solamente esta bolita del centro, estaba solamente ella, y la tenía al lado de una ventana donde le daba muchísimo el sol, y un día ella se deshidrató totalmente y casi no tenía sustrato. Les voy a mostrar acá las raíces que ella tiene. No le he podido cambiar. ¿Por qué? Porque estoy esperando a que ella se recupere totalmente, y me dio la sorpresa que empezó a florecer, entonces todavía no la puedo trasplantar. Aquí le he estado haciendo, miren toda la cantidad de hojas secas que ella tiene, pero me sorprendió con esta cantidad de hijos al utilizar este potente abono que estoy utilizando acá, como lo es la semilla chía y también la avena. Bueno, también les comparto un cactus de Navidad que él perdió sus raíces porque tenía mucha resequedad. Entonces, esto fue lo que pasó con él. Miren, él empezó a deteriorarse de esta manera. Entonces, ¿qué me tocó hacer? Empecé a colocarlo en este pocillito en terapia de agua, le pongo su agüita, y luego allí lo he puesto de esta manera. Ya me ha sorprendido con unas raíces muy pequeñitas, y ahí lo tengo. Bueno, este pareciera que se fuera a morir. Resulta que con el pasar de los días, este se va, digamos, como adaptando a la terapia de agua, y cuando nos damos cuenta empieza a tener raíces. Esto les comparto de este potente fungicida que he estado ensayando en mis plantas, para poderles compartir a ustedes con todos estos trucos que he estado ensayando en mi jardín, para que ustedes también tengan unas plantas hermosas. Y no olviden dejármelo en los comentarios cómo les ha ido, si se atrevieron a hacerlo, y cómo van sus plantas, si han tenido flores, raíces bonitas, o simplemente qué tal les ha ido con este potente abono orgánico.